Un saludo, quien les habla Gustavo Sampén Sánchez, estudiante de la carrera de Administración del séptimo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Señor de Zipán. Nuestro título de proyecto es el Proyecto de Sistema de Información Gerencial aplicando la metodología integradora de procesos empresariales basados en la gestión del conocimiento con Balanced Scorecard del Total Quality Management en el área de ventas del Banco de Crédito del Perú. Los integrantes son Carbonell Montesa Jessica, Espino Carrasco Marjorie, Pajares Montoya Paolo, Tejada Santa María Roxana, Torres Rodríguez Yulisa y quien les habla Sampén Sánchez Gustavo. El asesor del proyecto es el doctor Carlos Chávez Monzón, autor de la metodología integradora de procesos empresariales basada en la gestión del conocimiento. Bueno, a continuación pasaremos al botón 10, que es los procesos críticos. En este punto de los procesos críticos tenemos tres niveles, que es el nivel operacional, nivel táctico y estratégico. Comenzaremos por el nivel operacional. Proceso 1, entrevista de ventas. Subproceso 1, contacto inicial. Actividad 1, saludo inicial, que no se realice un adecuado saludo inicial y no se genere una buena impresión durante los primeros minutos. Actividad 2, tenemos ruptura de hielo, que no se dé la ruptura del hielo entre el representante de ventas y el cliente. ¿Para qué? Para que genere un ambiente de tensión. Actividad 3, presentación del Banco de Crédito del Perú, que es el representante de ventas no realice la presentación del Banco de Crédito del Perú ante el cliente. Actividad 4, presentación del representante de ventas, no explicar al cliente el rol y la función que desempeña el representante de ventas en la relación que establecerá con el Banco de Crédito del Perú. Subproceso 2, detección de las necesidades. Acá tenemos 5 actividades. La primera, formulación de preguntas. No solicitar al cliente información clave para poder comprender su negocio y detectar sus necesidades. 2. No prestar atención a todo lo que el cliente comenta y confirmar que hemos comprendido las afirmaciones que éste realiza. 3. No identificar correctamente las necesidades y el perfil de cada cliente. 4. No realizar un acuerdo de necesidades con el cliente para luego orientar la entrevista a su satisfacción. 5. No despertar la curiosidad del cliente por no conocer los productos y servicios del Banco de Crédito del Perú. A continuación haremos el subproceso 3. En este proceso 3 tiene como título la oferta de solución. Acá tenemos tres actividades. La primera actividad, la descripción de beneficios para el cliente. No presentar las ventajas que percibirá cada cliente al contratar la solución. Actividad número 2, fundamentación del beneficio. No realizar una descripción de las características del producto que producen el beneficio mencionado. Actividad 3, la confirmación de la valoración del beneficio. No establecer un acuerdo parcial entre el representante de ventas en el transcurso de las entrevistas. A continuación tenemos el subproceso 4, que es la gestión de objeciones. En este punto tenemos 4 actividades. La primera actividad es la de identificación del tipo de objeción. No identificar claramente el tipo y origen de objeción del cliente. 2. Empatía con el cliente. No comprender lo que el cliente quiere decir con la objeción, haciendo piensa el representante de ventas no es capaz de aclarar sus dudas. Actividad 3. Tratamiento de objeción. No ofrecer las alternativas de respuesta, solución a las dificultades planteadas por el cliente. 4. Corroboración de la conformidad del cliente. No asegurarse de haber dejado todo de duda la respuesta dada por el cliente. Subproceso 5 y último es el cierre. Tenemos en él 4 actividades. La primera, identificación de señales de cierre. Detectar el momento oportuno para establecer el acuerdo con el cliente. No aplicar la técnica de cierre más adecuada para cada cliente, que tenemos en la actividad 2.
como la proposición de cierre. Actividad 3, no completar la solicitud, formalizar el acuerdo entre cliente y banco. Actividad 4, la despedida. No finalizar la reunión, repasando el acuerdo y aclarando próximos pasos. A continuación haremos el nivel táctico. En él tenemos 5 subprocesos. El primer subproceso es el contacto inicial. Acá tenemos 4 actividades. Saludo inicial. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento del saludo inicial. 2. Ruptura del hielo. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros gráficos comparativos del procesamiento de la ruptura de hielo. 3. Presentación del Banco de Crédito del Perú. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la presentación del Banco de Crédito del Perú. 4. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la presentación del representante de ventas. A continuación, el subproceso 2, detección de necesidades. Acá tenemos 5 actividades. En la primera actividad, la formulación de preguntas. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la formulación de preguntas. 2. Escucha y confirmación. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la escucha y confirmación. Actividad 3. Identificación de las necesidades y el perfil del cliente. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos del procesamiento de la identificación de necesidades del perfil del cliente. Actividad 4. Acuerdo de las necesidades. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento del acuerdo de necesidades. Actividad 5. Generación de intereses. No se elaboran reportes analíticos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la generación de intereses. Subproceso 3. Oferta de solución. Tenemos 3 actividades. La primera actividad, la descripción de beneficios para el cliente. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la descripción de los beneficios para el cliente. Actividad 2. Fundamentación del beneficio. No se elaboran reportes analíticos históricos, cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la fundamentación del beneficio. Actividad 3. Confirmación de valoración del beneficio. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento y la confirmación de la valoración del beneficio. En el subproceso 4 tenemos 4 actividades. La identificación del tipo de objeción, la empatía con el cliente, el tratamiento de la objeción, la corroboración de la conformidad del cliente. En estas 4 actividades tampoco se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros gráficos comparativos del procesamiento, identificación, empatía, del tratamiento y de la corroboración de la conformidad del cliente. En el último subproceso, que es el cierre, tenemos 4 actividades. Identificación de señales de cierre. 2. Proposición de cierre. 3. Documentación de acuerdos. 4. La despedida. En estas 4 actividades tampoco se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento, de identificación, proposición, documentación y procesamiento de la despedida. A continuación haremos el nivel estratégico. En este nivel tenemos 5 subprocesos: el contacto inicial, detección de necesidades, oferta de solución, gestión de objeciones y cierre. En el primer subproceso contamos con 4 actividades. La primera actividad, saludo inicial, ruptura de hielo, presentación del Banco de Crédito del Perú, presentación del representante de ventas. En estas 4 actividades no se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento, del saludo inicial, del procesamiento de la ruptura de hielo,
del procesamiento de la presentación del Banco de Crédito del Perú y del procesamiento de la presentación del representante de ventas. En el subproceso 2 contamos con 4 actividades: la formulación de preguntas, escucha y confirmación, identificación de necesidades y del perfil del cliente, y por último la generación de interés. En estas 5 actividades tampoco se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento, de la formulación de preguntas, del procesamiento de la escucha y confirmación, del procesamiento de la identificación de necesidades y perfil del cliente y procesamiento de la generación de interés. En el subproceso 3 contamos con 3 actividades. La primera actividad, la descripción de beneficios para el cliente, fundamentación del beneficio, confirmación de la valoración del beneficio. En estas 3 actividades no se elaboran, tampoco se implementan lineamientos estratégicos para la facilidad de los reportes analíticos históricos. En el procesamiento de la descripción del beneficio para el cliente, procesamiento de la fundamentación del beneficio, procesamiento de la confirmación de la valoración del beneficio para el cliente. En el subproceso 4 contamos con 4 actividades, que es la identificación del tipo de objeción, empatía con el cliente, tratamiento de la objeción, corroboración de la conformidad del cliente. En estas 4 actividades no se elaboran y tampoco se implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos con cuadros y gráficos comparativos, del procesamiento de la identificación del tipo de objeción, del procesamiento de empatía con el cliente, procesamiento de tratamiento de la objeción y del procesamiento de la corroboración de la conformidad del cliente. Como último subproceso, cierre, tenemos 4 actividades, que es la identificación de señales de cierre, proposición de cierre, documentación de acuerdos y la despedida. En estas 4 actividades no se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la despedida. Bueno, a continuación vamos a pasar al proceso 2, que es la presentación y seguimiento de la solicitud. En este proceso, al igual que en el anterior, tenemos 3 niveles: nivel operacional, nivel táctico y estratégico. En el nivel táctico contamos con 5 subprocesos. El subproceso 1, la reunión de documentación del cliente. El número 2, verificación del perfil del cliente. El número 3, confección de la solicitud y armado del expediente. El 4, seguimiento del estado de la solicitud. El 5, solicitud de referidos. Y en el subproceso 1 contamos con 5 actividades. La primera actividad es definir la documentación necesaria del cliente. La 2, entregar al cliente el checklist de documentos que deberá presentar. La 3, evaluar la posibilidad de apoyar en los trámites de documentación para el cliente. 4, acompañar el trámite de documentación con el organismo correspondiente. La 5, recordar al cliente sobre el estado de seguimiento de los trámites gestionados. En ninguna de estas actividades se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento, de definir la documentación necesaria al cliente, del procesamiento de entregar al cliente el checklist, del procesamiento de evaluar la posibilidad en apoyar a los trámites de documentación, el procesamiento de la posibilidad de apoyar acompañando en el trámite de documentación con el organismo correspondiente, y en el procesamiento de recordar al cliente sobre el estado de seguimiento a los trámites que él gestiona. En el subproceso 2 tenemos 2 actividades. La primera actividad es la verificación del cliente, la segunda la comunicación al cliente de resultado no favorable. En estas 2 actividades no se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la verificación del cliente y del procesamiento al cliente del resultado no favorable. En el subproceso 3 contamos también con 2 actividades. La primera actividad, el armado del expediente del cliente. La segunda, la validación de la documentación sustentatoria del cliente. Y en ninguna de estas actividades se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos
y del procesamiento en el armado del expediente y del procesamiento de la validación de la documentación. En el subproceso 4, como en el anterior, contamos con dos actividades. La primera actividad, seguimiento del estado de la solicitud ingresada y comunicación con el cliente. En estas dos actividades no se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento del seguimiento del estado de la solicitud ingresada y del procesamiento de la comunicación con el cliente. En el subproceso 5 contamos con dos actividades donde tampoco se elaboran reportes analíticos históricos y gráficos comparativos de procesamiento en solicitar referidos a los clientes y procesamiento de completar la información de referidos. A continuación pasaremos al nivel estratégico. Subproceso 1, subproceso 2 y tenemos 5 subprocesos. El primer subproceso es la reunión de documentación del cliente. El segundo, verificación del perfil del cliente. El tercero, confección de solicitud y armado del expediente. El cuarto, seguimiento del estado de la solicitud. Y por último, la solicitud de referidos. En el primer subproceso contamos con 5 actividades. La primera es definir la documentación necesaria, entregar a un cliente el checklist y acompañar el trámite de documentación con el organismo, evaluar la posibilidad de apoyar los trámites de documentación al cliente. La cuarta, acompañar el trámite de documentación al organismo correspondiente. Y la quinta, recordar al cliente sobre el estado de seguimiento a los trámites gestionados. En estas 5 actividades no se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento, de definir la documentación necesaria al cliente, del procesamiento de entrega del checklist, del procesamiento de la evaluación en el apoyo de los trámites de documentación, en el procesamiento de acompañamiento en el trámite de documentación con cada organismo correspondiente y en el procesamiento de recordar al cliente sobre el estado de seguimiento de los trámites. En el subproceso 2 contamos con dos actividades: la verificación del cliente, comunicación al cliente que no resulta favorable, donde no se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la verificación al cliente y del procesamiento de la comunicación al cliente. En el subproceso 3 contamos con dos actividades donde no se elaboran la implementación de lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos e históricos con cuadros y gráficos comparativos en el procesamiento del armado del expediente y el procesamiento de validación de la documentación. En el subproceso 4 contamos con dos actividades, que es el de seguimiento del estado de la solicitud ingresada, la comunicación con el cliente, donde tampoco se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos e históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento del seguimiento de estado de la solicitud ingresada y el procesamiento de comunicación con el cliente. En el último subproceso 5 también contamos con dos actividades: la de solicitar referidos al cliente y completar la información a referidos. En estas dos actividades no se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar estos reportes analíticos e históricos en cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la solicitud de referidos al cliente y del procesamiento de completar la información de referidos. Bueno, en el nivel táctico, nivel operacional, tenemos lo siguiente: el subproceso 1, subproceso 2, subproceso 3, subproceso 4 y subproceso 5. En el subproceso 1, la reunión de documentación del cliente. 2, verificación del perfil del cliente. 3, confección de la solicitud y armado del expediente. 4, el seguimiento del estado de la solicitud. Y 5, solicitud de referidos. En el subproceso 1 tenemos 5 actividades, donde las cuales no se elaboran reportes analíticos con cuadros y gráficos comparativos para definir la documentación necesaria al cliente, procesamiento de entrega al cliente del checklist, procesamiento de evaluar la posibilidad de apoyar en los trámites de documentación al cliente,
el procesamiento de acompañar en el trámite de la documentación con el organismo correspondiente y el procesamiento de recordar al cliente sobre el estado del seguimiento de los trámites gestionados. En el subproceso 2 contamos con dos actividades donde nos elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la verificación del cliente. En el subproceso 3 tampoco tenemos dos actividades donde nos elaboran reportes analíticos con cuadros y gráficos comparativos, el procesamiento de armado del expediente del cliente y el procesamiento de la validación de la documentación. En el subproceso 4 contamos con dos actividades donde nos elaboran reportes analíticos e históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento, del seguimiento del estado de la solicitud ingresada, el procesamiento de la comunicación con el cliente. Como por último, en el subproceso 5 contamos con dos actividades donde nos elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de solicitar referidos al cliente y el procesamiento de completar la información a referidos. Bueno, a continuación pasaremos al punto número 11, que son las fuerzas competitivas de deporte. A las fuerzas competitivas de deporte son 5 fuerzas, donde tenemos la amenaza de entrada de nuevos competidores, la rivalidad entre competidores de la industria, proveedores y clientes. También tenemos lo que son productos sustitutos. En cada fuerza competitiva tenemos para indicar y poder comprender más un factor e indicador. En las amenazas de entrada de nuevos competidores tenemos como factor 1 la economía de escala. En la economía de escala su indicador es mención de la economía de escala. La actual es escala baja. El factor número 2, la lealtad del cliente. Su indicador vendría a ser el grado de fidelización del cliente. Actualmente es regular. En el factor 3, el costo de cambio. Como indicador de costo real total por gestión de cambio. Actualmente es regular. Factor número 4, requerimiento de capital. Indicador, medir el nivel de requerimiento del capital. Actualmente es alto. Factor 5, experiencia y efectos de aprendizaje. Número de capacitaciones por periodo, que son actualmente altos. Factor 6, diferenciación del servicio. Medir la calidad del servicio, actualmente es alto. Factor 6, diferenciación del servicio. Medir la calidad del servicio, que actualmente es alto. Factor 7, acceso a la tecnología. Su indicador es medir el nivel de tecnología. Actualmente es normal. Factor 8, ventaja en costos sin tener cuenta la escala. Su indicador es medir el costo total por el periodo, que actualmente es alto. En la otra fuerza competitiva tenemos la rivalidad entre competidores de la industria. Como lo mencionamos, tenemos un factor e indicador. En el número 1, su factor es número de competidores. El indicador vendría a ser el número de competidores por periodo, que actualmente es alto. El factor 2, barreras emocionales. Como indicador, medir la capacidad del trabajador para tratar a los clientes con sus barreras emocionales. Factor 3, guerra de precios, que es medir las facilidades de pago y los porcentajes de intereses con respecto a la competencia. Factor 4, restricciones gubernamentales y sociales. Como indicador, número de restricciones gubernamentales por periodo. Factor 5, costos de salida, que es medir el nivel costo de salida por periodo. En proveedores tenemos como factor 1 el poder de negociación. Indicador, medir el nivel de la capacidad del empleado en el poder de negociación para otorgar créditos, que actualmente es regular. Factor 2, el precio. Indicador, medir el nivel de precios, que actualmente es regular. Factor 3, tipo de proveedor, que actualmente es alto. Su indicador es proveedores comparativos. Factor localización, que es el factor 4, proveedores nacionales y locales, que actualmente es alto. Factor 5, el grado de confianza,
Indicador nivel de confianza, que actualmente es alto. 6. La relación. Indicador nivel de relación, actualmente se encuentra alto. Factor 7. La presencia de productos sustitutos. Indicador número de empresas financieras de la competencia, que actualmente es alto. Factor 8. Costo de cambio del proveedor, que actualmente su indicador es bajo y su indicador es medir el nivel de costo de cambio. Factor 9. Calidad del producto. Indicador nivel de la calidad del producto, que actualmente es alto. En clientes tenemos como factor 1 el costo de cambio del cliente, su indicador medir el nivel de costo de cambio actual, que es alto. Factor 2. La facilidad para encontrar servicios sustitutos, su indicador medir el nivel de facilidad para encontrar un servicio sustituto actual, que actual es alto. Factor 3. Implicación del servicio, indicador nivel de importancia de los servicios, que actualmente es alto. Factor 4. Poder de negociación, indicador medir el nivel de capacidad del empleado en el poder de negociación con el cliente, que actualmente es alto. A continuación pasaremos a los productos sustitutos. Su factor 1. Disponibilidad de productos sustitutos cercanos, indicador medir la disponibilidad, actualmente se encuentra elevado. Factor 2. Cambio para el cliente, indicador medición del costo de cambio para el cliente, que actualmente es regular. Factor 3. Contraste de la relación valor-precio, su indicador es la relación del valor-precio, que actualmente es regular. A continuación pasaremos al punto número 12, que son los análisis de grupo de interés. Análisis de grupo de interés en nivel corporativo. Tenemos los grupos de interés, como también tenemos estrategias, implementación de la estrategia, situación actual o la situación actual, el grado de priorización. Los grupos de interés son 3. A nivel corporativo tenemos mercados mayoristas, supermercados y proveedores. Para cada uno de estos grupos de interés para el primer grupo de interés tenemos 3 estrategias, para el segundo 3 estrategias, para el tercero 2 estrategias. La implementación de cada estrategia en la situación actual es la siguiente. Información de beneficios es regular, la prioridad de atención es alta, la información sobre nuestra compañía es alta. Para el supermercados tenemos 3 estrategias, que son canalizar el cliente actual altamente potencial, que actualmente se encuentra el alto, difusión de productos y servicios de la compañía, que actual es alto, promociones a nuestros principales clientes, que actualmente es regular. Dentro de proveedores tenemos cancelar deudas en la fecha estipulada, actualmente es bajo. La segunda, agrupar las principales proveedores y negociar la cooperación mutua, que actualmente es bajo. El grado de priorización en las primeras 3 estrategias del primer grupo de interés, que es los mercados mayoristas, es alto. Asimismo, para los otros grupos de interés de supermercados, que también es alto, y los proveedores, que también se encuentra alto. Bueno, muchas gracias, espero haya sido de su agrado este video. Soy el video 4 de 12. Hasta pronto.